¿Cómo saber lo que quiere comprobar el profesor sobre mis conocimientos cuando me pregunta algo en una prueba? Descubre en este video cómo responder preguntas en una prueba en la universidad. Deducir para efectos de preguntas es básicamente extraer una conclusión lógica. Por ejemplo, si todos los seres humanos somos mortales y Pedro es ser humano, o sea, Pedro es mortal. Si se dan cuenta, podemos deducir a raíz de una premisa la mortalidad de Pedro. Aquí tú tienes que identificar en el fragmento diferentes elementos que te solicitan. Veamos este ejemplo. ¿Cuál será la palabra clave? La geografía no solo aborda aspectos físicos del espacio del ser humano, sino también social y político. Por lo mismo es importante, y ahí aparece el resto. En relación al fragmento anterior, reconozca cuáles son los ámbitos que aborda la geografía respecto del espacio del ser humano. Ok, aquí hay una pregunta indirecta. Vemos un texto que entrega información y luego el enunciado que establece lo que debes hacer. Reconozca. Reconozca es la palabra clave. Y fíjate que no está la palabra ámbito, pero sí aspectos. Fíjate qué palabras son sinónimas como para posteriormente responderlas. Así que ojo, los signos de interrogación a veces no están en la pregunta. Comparar es buscar semejanzas entre ideas, objetos, personas o animales. Está al contrario de contrastar, que es buscar las diferencias entre estos. A modo de ejemplo, podemos decir: los fósiles son restos orgánicos dejados por animales hace millones de años que tienden a conservarse adheridos a rocas. Considerando esta información, ¿qué relación existe entre la biología y la geología? Aquí la palabra clave es relación. Tenemos que establecer una conexión o un vínculo, ya sea por semejanzas o diferencias entre los términos que nos señalan. Si hacemos eso, estamos respondiendo la pregunta que nos solicitan. Argumentar, por otra parte, es demostrar o justificar mediante razones una idea que yo ya tenía sostenida sobre algo. A modo de ejemplo, podemos decir: ¿cuáles son los motivos que permiten afirmar que el transporte público basado en electricidad es más económico y más amigable con el medio ambiente? Como vemos, aquí nos están preguntando los motivos por los cuales esto es así. Significa que debemos argumentar esta afirmación que se señala en la pregunta. En el caso de definir, es explicar de manera precisa y exacta y aclaratoria en relación a un objeto, un lugar, un elemento. Es de diferenciar un concepto sobre otro. Por ejemplo, fíjate en esta pregunta. Defina el concepto de tumor en el campo de la medicina. Nos consultan sobre el concepto, qué es ese concepto y nos dan el contexto en el campo de la medicina. Señalamos la decomposición del concepto a partir de sus partes, señalando que es una masa anormal de tejido que crece y persiste independientemente de los tejidos que la rodean. En la segunda parte, señalamos al tumor dentro de una categoría debido a unas características comunes que tienen con otros términos. Por ejemplo, el tumor, junto con el rubor, el dolor y el calor, forman la tetrada clásica de los síntomas y signos de la inflamación. Estamos complementando en la definición con una característica. Como ves, es muy simple reconocer qué nos pide la profesora o el profesor en sus preguntas o enunciados. Fíjate en las palabras claves. Tienes que saber qué habilidad te está pidiendo el profesor. Explicar, comparar, relacionar, deducir, entre muchas otras. Síguenos en nuestras redes sociales y si eres de la UCT, no te olvides solicitar todos los acompañamientos que deseas en nuestra página web. ¡Nos vemos!